hoy. Por respeto a todos los medios que nos están acompañando desde antes de la hora, pues damos inicio. Si me pudieran, por favor, compartir una autopresentación breve de su nombre y el medio en el que nos acompañan, por favor. Buenos días. Laura Gutiérrez, de Cadena Empresarial Enlazado, en Guadalajara. Buenas tardes. Hola, buenos días. Alejandra Pérez, del periódico Frontera, en Tijuana. Hola, buenos días. Alejandra Oropesa, de la revista México Industry. Hola, buenos días. Berenice Gaitán, de Radionet en Ciudad Juárez. Buenos días, Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas, Ciudad de México. Hola, buenos días, Héctor Usla, del periódico El Financiero. Hola, buenos días, María Inés Camacho, de Radio Grupo ASIR. Buen día, Lindsay Hernández, de Excelsior. Muchas gracias. Yo creo que se seguirán integrando más compañeros de los medios de comunicación y pues sin más preámbulo les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen a esta conferencia de prensa. Los dejo con el doctor Luis Manuel Hernández, presidente de Index Nacional en este periodo 2021-2022. Adelante, gracias y buen día. Hola, pues buen día a todos de este lado de la frontera y buenas tardes allá en Ciudad de México, el centro del país. Luis Manuel Hernández, para servirles, voy a estar dirigiendo el Consejo Nacional de la Industria de Exportación, Index 2021-2022. Primero que nada, desearles un feliz año a todos, que estén muy bien, que tengan salud. Me pongo a las órdenes de ustedes, sí me gustaría que podamos llevar esto de manera continua, de darle seguimiento. Ver pendientes también y, como dicen, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas más sencillas. Lo que queremos buscar ahorita es llegar a una penetración con lo que representa el sector. Ahorita el sector, hay un índice que me gusta mucho para México. Si ponemos el sector de manufactura, que son solamente 6.300 entidades a nivel nacional, 6.300 IMEX, piensen, vamos a decir ustedes, en los RFCs de México, ¿sí? ¿Cuántos RFCs hay en México? Este sector somos el 0.03% nada más. No somos ni el 1%, ¿ok? Es un sector muy pequeño. Pero ese sector tan pequeño paga diariamente a todos sus asociados de esas 6.300 industrias, que son 3 millones de empleos, 95 millones de dólares. ¿Okay? Entonces pensemos que esos 95 millones de dólares que se pagan todos los días por este sector, entre salarios y prestación social, pues es una derrama diaria en México. Entonces es un número sumamente importante, ¿sí? Que poca gente tiene, que son las 6.300 unidades, que son 3 millones de empleos, ¿sí? Pero que muchos países quisieran tener ese posicionamiento. Entonces aquí, para mí esto es sumamente importante. Checando los números del mes de octubre, por ejemplo, tenemos que de todo lo que se exportó por México, fueron 41.9 billones de dólares. Esos 41.9 billones de dólares, 38 son de este sector, ¿sí? Del sector de manufactura. Entonces, estoy orgulloso de representarlo. Sé que tenemos tareas interesantes enfrente, pero bueno, pues como dicen por ahí, si tenemos voluntad, pues vamos a tratar de llevar a cabo esto de la mejor manera. Estoy a sus órdenes, preguntas que quieran manejar, con todo gusto. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta. Sí, yo, buenos días. Berenice Gaitán, de acá de Ciudad Juárez. Yo quisiera saber ahorita cómo está lo de la vacuna, la solicitud de el sector Index, pues de involucrarse en la vacunación de los trabajadores. Ok. Mira,
Vamos a partirlo en dos. Primero que nada, ahorita lo que está buscando este sector es participar en la logística de vacunación, ¿sí? Ahorita hay una idea mal fundada donde dicen, ¿sabes qué? Las maquiladoras van a ir a comprar, las empresas de manufactura van a ir a comprar las vacunas. No podemos, ¿ok? Por situaciones de la Organización Mundial de la Salud, solamente la vacuna se está distribuyendo a gobiernos. Entonces, lo que queremos ahorita, Berenice, es buscar cómo participar en la logística. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo en este sector, vamos a decir en Juárez, ustedes tienen Juárez cerca de 400,000 empleos, perdón, en Chihuahua, en todo el estado cerca de 400,000 empleos. ¿Sí? Si tenemos a ese sector coordinando la parte logística junto con el gobierno, es más sencillo para nosotros, es más sencillo para el gobierno también, y tenemos acceso más rápido, vamos a decir, a una población sumamente importante. Como tú sabes, ahí en tu región, Juárez, pues tenemos cerca de 300 empresas de manufactura, que estás hablando de alrededor de 310,000 empleos, ¿sí? Los cuales va a ser importante para ustedes y para nosotros por sector, que la logística esté bien planeada, ¿sí? Para poder ir peinando, vamos a decir, de acuerdo, como dice el gobierno federal, a los vulnerables, por edades. Básicamente la coordinación estamos buscando. Muchas gracias. Pero, adelante, Laurita Gutiérrez. Gracias. Nada más para continuar con este tema, porque leí notas en días pasados de que algunos presidentes de INDEX en algunos estados afirmaban que la iban a tratar de comprar. Entonces, es aclarar que no quieren comprarla porque no se permite. Simplemente ayudar a que se haga más ágil la vacunación. Así es, Laura. Aquí la situación es las cosas como deben de ser, ¿no? La única entidad a la que, vamos a decir, Pfizer le va a vender es el gobierno federal de México, ¿sí? El gobierno federal de México tiene que seguir una cadena a través de la Cancillería, Salud, eso va a ir a los estados, ¿sí? Si se llega a abrir la opción, ¿sí? Yo creo que algunas empresas lo van a hacer. La cuestión aquí es de que no puede ser porque no tenemos un registro sanitario como empresas. Entonces, el permiso sanitario que se emitió de emergencia fue el gobierno de México, por eso el tema de la coordinación, Laura. Gracias. Y aprovechando, presidente, bueno, varias entidades estuvieron o están en semáforo rojo o en un riesgo. No sé si ahorita haya empresas que son de sector maquilador, de exportación, que estén detenidas o hayan cambiado su ritmo de trabajo o ya está normal todo. No, mira, sí hay empresas que están ahorita en normal, ¿sí? Vamos a decir como estaban previo al COVID. Hay otras empresas que no están normal porque sus mercados han caído. Te puedo decir las empresas que hacen muebles de hogar, por ejemplo, sofás, camas, etc. Ellos tienen un impacto económico. Ahorita la clave y lo que se ha querido reactivar es cuando estábamos con los temas de esenciales, no esenciales, lo que fue viendo el gobierno es de que los gobiernos estatales, es de que se iba creando cierto sentido de pertenencia del asociado, entonces se sentía más cuidado. Entonces, ahorita estamos tratando de apoyar como de una manera, vamos a decir, no económica, sino con reaperturas a empresas, pero siempre y cuando sea en base a protocolos, y también raramente ver ahí qué está sucediendo con el mercado de cada uno de ellos, porque algunos mercados pues sí están, pues no hay demanda, y pues al no haber demanda pues no debe haber producción. Buenos días, Miguel Ramírez. Oiga, a mí me gustaría saber cómo está esto de las famosas recomposición de las cadenas de valor. ¿Y esto qué tanto está impactando ahorita en la reconformación para ustedes y si va a haber nuevas inversiones o qué se está viviendo en su sector? Gracias. Gracias, Miguel. Pero sí hay una recomposición en la cadena de valor, porque y vamos a poner el ejemplo cuando tenemos la situación de que la mayor parte del equipo de protección personal se hace en Asia, China específicamente. Si tú recuerdas, teníamos un faltante de cubrebocas, teníamos faltante de batas para los médicos, de temas de plástico,
que después de ahí, pues China fue produciendo y fue mandando a los diferentes países, incluidos nosotros. Lo que estamos viendo en la reconfiguración es que se está buscando proveeduría a nivel TEMEC, si quieres verlo, a nivel Latinoamérica. Lo que vimos ahí es que esa reconfiguración, por ejemplo, algunas empresas se cambiaron y empezaron a certificarse de hacer textiles, vamos a decir, se hacían persianas, empezaron a entrar al tema de equipo médico. Esa reconfiguración se queda en la zona del TEMEC. Eso está implicando ahorita, Miguel, que se generen inversiones. El ritmo económico ahorita no lo tenemos, ¿sí? Lo que hemos visto en ciertos estados, vamos a decir, que son Baja California, uno de ellos, por ejemplo, tenemos que en el último mes y medio estás hablando acerca de $100 millones de inversión solamente para reconfigurar la cadena de valor, ¿sí? Y estoy hablando de 6 empresas, ¿no? Entonces, si sacamos un índice, vamos a decir, lo extrapolamos eso a la frontera, te puedo decir que podríamos estar esperando cerca de $1 billón en solo lo que es la frontera de México con Estados Unidos de reconfiguración de la cadena de valor, que implica lo que le llaman el nearshoring, ¿sí? Que tengas un proveedor más cercano, que esté certificado ese proveedor y que probablemente no te va a dar tan económico como un proveedor de Asia, pero te va a tener inventarios aquí locales, lo cual te da una ventaja en el flujo efectivo, por favor, por así decirlo. Pero concluyendo, si hay reconfiguraciones, nos benefician, ¿sí? Pero es desarrollar a los proveedores. Si nos podrías precisar esa cifra de que me decías en la frontera, ¿cuánto es lo que se...? Es $1 billón lo que se espera de reconfiguraciones solamente. Gracias. También tenemos una pregunta de Fernando Chagoyán, de Televisa. ¿Cómo está la situación en la industria en cuanto a la crisis económica? ¿Habrá recortes? ¿Y a qué aforo están trabajando? ¿Y aún tienen personal resguardado o se liquidó? Mira, ahorita si comparamos, Fernando, buenos días, si comparamos, Fernando, septiembre a octubre, ¿sí? Tenemos una recuperación de 0.5% del empleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahorita el empleo que traemos es mayor que septiembre. Estamos viendo mayores incrementos, ¿sí? En noviembre y diciembre. Y lo que vamos viendo es de que ya no existe tanto, vamos a decir, tantas personas fuera del, vamos a decir, del mercado laboral. El promedio que traíamos previo al COVID, nada más para tener un índice, eran 2.8 millones de empleos directos generados por este sector. Ahorita traemos 3.01 millones, ¿ok? Se incrementaron los empleos en 200,000 en esta época COVID. ¿Cuál es la razón del incremento? Es de que el crecimiento económico para unos sectores fue, bueno, creo que ya lo he escuchado de la forma de la K, ¿no? Algunos sectores fueron hacia arriba, otros fueron hacia abajo. Entonces lo que vemos es que probablemente una persona que estaba en un sector que va hacia abajo con esa forma de la K, que no hay demanda, que sus productos no les está pidiendo el mercado, fueron contratados por otro sector que va hacia la alza, ¿no? Entonces ahorita de esos 2.8 los 3 tenemos exactamente 187,000 empleos adicionales generados en la época de la pandemia, Fernando. De acuerdo, gracias. También tenemos una pregunta de Silvia Olvera, del periódico El Norte. ¿Cuál es la expectativa de Index en nuevas inversiones, ya sea en ampliaciones o llegada de nuevas empresas para este 2021, o al menos lo que está hasta el momento que se tenga monitoreado? Mira, el monitoreo más claro que tenemos ahorita es esta reconfiguración que comentaba de $1 billón para el primer trimestre de este año. No tenemos más inversiones debido a que ahorita muchas empresas están esperando qué va a pasar con la transición del gobierno de Estados Unidos a México, y cómo va a ser receptivo México, ¿no? Esa transición la estamos esperando, la estamos viendo. Nosotros consideramos que vamos a decir, ese bloqueo que se tenía de inversión en la era Trump va a ser diferente con Biden, ¿sí? La razón es principalmente de que Biden está en contra de las tarifas o en contra de los castigos arancelarios, podemos decirle. Está en pro del TEMEC, ¿sí? Y si alguien tiene que decir que el TEMEC funciona con él, es este nuevo gobierno que hay en Estados Unidos. Entonces, al tener ese número, claro que se lo vamos a compartir. Ahorita lo que traemos nada más es ese billón, pero sí esperamos que se haga
se haga un número mucho más grande en los siguientes meses, principalmente en el primer semestre del año, por toda la inversión que se detuvo en el 2020. Gracias. También tenemos a Juan Miguel Hernández del Sol de Tijuana y quieren saber qué tanto se ha retrasado la entrega de nuevos permisos IMEX por parte del gobierno federal y qué tanto afecta la competitividad del sector y la llegada de nuevas inversiones. Mira, si hay un atraso significativo, Juan Miguel. Aquí meses no te puedo decir en tiempo de meses, te puedo decir en permisos que no se han generado. La cuestión aquí es de que el proceso de auditoría y de control que se está llevando por el gobierno federal está generando, vamos a decir, que las empresas estén a la expectativa de ver qué está pasando. Lo que nosotros vemos ahorita con la llegada de Tatiana Gutiérrez, hacer una explicación específica de lo que es el sector, y por eso mi punto inicial, jóvenes, es, vamos a decir, en México hay 95 millones de dólares por día pagados por el sector. Eso no lo tiene ningún país. ¿Sí? Ustedes se pueden ir a Vietnam, se pueden ir a Filipinas, y esa inversión, todo ese dinero viene de otro lado, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente importante poder transmitir, ¿sí?, que esos 95 millones se quedan en México, ¿sí?, que esos 95 millones pueden ser 105 si se dan más permisos, ¿sí?, y hacer una relación en cómo a mayores permisos que vamos dando, ¿sí?, nos podemos poner más controles, no tenemos ningún problema aquí. La clave es esos controles, qué reciprocidad van a tener contra el TEMEC, y buscar básicamente que sea algo más sencillo, ¿no? Si eres una empresa certificada, pues ver mecanismos que sean, no quiero utilizar la palabra rápido para que no se confunda, mecanismos que sean de validación, donde digas, tú sabes que es una empresa confiable, vamos a hacerlo. Estamos de acuerdo en algunos permisos que nos han otorgado, porque si la empresa no es confiable, pues también no tenemos por qué darlos como país. Gracias. También tenemos a Corina Sánchez de Cobertura 360 de Tijuana y pregunta, ¿cuál es el plan para agilizar los cruces de mercancías de Baja California a Estados Unidos y si se trabaja en un plan para ampliar exportaciones a Asia en este 2021 ante la crisis económica? Mira, sí, el plan ahorita tenemos, sigue vamos a decir, en el tintero el proyecto de OTAI 2, ¿sí? OTAI 2 es un proyecto que nos da gusto que sea uno de las prioridades que tiene la Cancillería Nacional a nivel federal. Lo que vemos ahorita para la agilización de cruces, y estamos empujando ese despacho en conjunto, que los que están en la frontera lo van a entender más sencillo o son más familiares con el tema, es que es una revisión que hacemos entre las autoridades mexicanas y las autoridades americanas para generar, vamos a decir, velocidad, número uno. Número dos, si nos vamos a las aduanas, y las aduanas han incrementado el flujo en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque por ese inventario que no se hizo a principios del año, ¿sí? Tomamos, Tijuana estaban cruzando mitad de la pandemia, 1,000 camiones, previo a la pandemia 3,000. Ahorita estamos como en 3,100, 3,200. Tienes un crecimiento como el 4 o 7%, depende del sector. Eso por un lado. Número dos, el tener mayores facilidades, ¿sí?, para los cruces y vialidades también es importante, ¿no? Yo creo que algo clave nos pasa en la frontera es la infraestructura, ¿sí? Necesita desarrollarse en los estados para que haya más flujo. Y el otro punto es ver también los horarios extendidos. Tenemos aduanas que están buscando horarios extendidos, otras que no lo tienen. Ahorita podemos decir que un cuello de botella pudiera, vamos a decir, eliminarse básicamente con horarios, ¿sí?, y despachos en conjunto. Gracias. Tenemos a Alejandra Pérez de Periódico Frontera y comenta, ¿tiene un plan para tratar de disminuir los inhibidores de las inversiones IMEX? Se ha mencionado sobre el alto tiempo para los permisos y las devoluciones del IVA. Sí. ¿Qué tal, Alejandra? Espero que estés bien y gusto saber a ti. Mira, sí, primero que nada, las devoluciones del IVA. Devoluciones del IVA, lo que vimos es de que se generó un flujo muy bueno por ahí por julio, agosto del año, donde se dejaron, vamos a decir, soltaron varias devoluciones. El beneficio de la certificación ya no lo estamos viendo. El plan ahorita es, como comentaba previamente, si eres una empresa certificada, revisar con economía y revisar con lo que es la autoridad de Hacienda, es cómo podemos hacerles, ¿sí?, para que sea más expedito esto, ¿ok?
si se tiene que pagar una fianza, si se tienen que hacer los dictámenes previos para evoluciones de IVA, ver qué sucede, por qué, porque ese flujo se deja invertir, es número uno. Número dos, para lo que es inversiones, lo que queremos ver, y comentaba previamente, es utilizar la estadística que quiere el gobierno federal, ¿sí? ¿Qué quiere lograr el gobierno federal? ¿Quiere lograr el empleo? ¿Cómo te ayudo a Index a lograr ese empleo? Quiero hacer que la inversión venga, ¿cómo te ayudo a través de los consulados en Estados Unidos a que llegue la inversión? Creo que ahorita nosotros podemos tomar un rol muy importante de facilitadores y también mandar un mensaje de que cada día, vamos a decir, que estemos trayendo inversiones, más empleo, más remesas. Al final del día, lo que vamos viendo y que vamos viendo que va a pasar es que el TEMEC tiene que funcionar, ¿sí? Activar el TEMEC, jóvenes, si nos vamos un poquito, Alejandra, varios de ustedes todavía no nacían en el 94, la correlación de negocios de Estados Unidos con México antes del NAFTA o del Telecán que se firmó era de 0.15%. ¿Qué quiere decir? De cada dólar que se gastaba en Estados Unidos, 15 centavos tenía correlación con México. Del 94 a la fecha, la correlación con el mercado americano, el mercado mexicano es 0.7, ¿sí? El tope es 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que se gasta ya se genera uno por acá. Ahorita la clave es de que esa correlación se mantenga en 0.7 y suba. Y promoviendo el TEMEC, Alejandra, concretamente es donde vamos a poder decir, ¿sabes qué? Hay más inversión y tenemos más empleo a la vez. Muchas gracias. Le damos la palabra a Silvia Ortiz, que tiene también una pregunta de Vanguardia. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Silvia. Tus órdenes. Antes que nada, feliz año a todos. Luis, mira, tengo una serie de preguntas. Si nos pudieras comentar sobre los sectores que comentas les fue bien con esta pandemia, debido a ello, pues incrementaron los empleos de 2.8 a 3.01. Si nos pudieras precisar el dato de cuánto fue ese incremento de empleos, por favor. Y el asunto de, sabemos que al menos 5 entidades del país están en semáforo rojo. ¿Esto cómo puede afectar a la industria manufacturera y de exportación? Sobre todo, pues porque sabemos tiene una dependencia muy grande en las cadenas de suministro y pues como sabemos también nuestras exportaciones hacia el país vecino del norte. Y como sabes, pues acaba de entrar en funciones la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Con ella, ¿qué proyectos hay en el corto plazo? ¿Cuáles son los proyectos que urgen para esta reactivación económica de México? Y bueno, no se te olvide los sectores que crecieron y cuánto contribuyeron a la generación de más empleos. Gracias. De nada, Silvia. Si me falta una respuesta, me recuerdas, por favor. Mira, el crecimiento en sí fue 210,000 empleos. Si te vas a pre-pandemia, post-pandemia, ¿sí? Tienes 210,000 empleos, números redondos, ¿sí? Lo que hemos visto es todo lo que son las industrias metálicas, industrias químicas, incluyendo las médicas, industrias que manejan equipos de automatización o productos metálicos, todo lo que es el sector, vamos a decir, ¿cómo le podemos decir? De entretenimiento, si quieres decirlo, televisiones, o sea, la gente ahorita dejó de salir y lo que busca es estar tranquila en su casa. Empresas que hacían persianas, por ejemplo, que cambiaron a empresas que tienen persianas de mayores niveles. Tenemos que ver también que mucho ¿te acuerdas el apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos a sus conciudadanos, que les mandaron cerca de $1,000 y tantos dólares? Muchos de esos se gastaron en cosas que previamente la gente no gastaba. Te puedo decir, ¿sabes qué? Muebles para el baño, te puedo decir una televisión. Entonces, esos son los sectores que nosotros vimos que crecieron, ¿sí? Número uno. Otra pregunta que tienes es Tatiana Cloutier. Creo que Tatiana Cloutier hay un tema sumamente relevante que es el TEMEC, ¿sí? Tatiana Cloutier creo que está en una de las mejores posiciones que puede tener una persona del servicio público
y estamos nosotros para ayudarlo. Yo soy un fiel creyente que si a Tatiana le va bien, me va a ir bien a mí como sector. ¿Por qué? Porque tenemos el TEMEC. El TEMEC es la clave, vamos a decir, donde Estados Unidos puede reactivar su economía, ¿sí? Por más que queramos, ahorita la manufactura de Estados Unidos se movió a México hace 15, 20 años. ¿Sí? Todos los, por ejemplo, tenemos 5 billones de dólares invertidos en activos fijos, Silvia. 5 billones de dólares invertidos en activos fijos de empresas extranjeras en México de enero a octubre, ¿sí? Por lo regular son 8 billones promedio por año. Todo lo que te puedo decir aquí es de que si Estados Unidos quiere activar el TEMEC y nosotros tenemos las herramientas para que se active el TEMEC, la Secretaría de Economía número 1 y la Cancillería número 2 para la promoción de inversión son las claves para que funcione esa fórmula. Entonces, nosotros vemos muy bien esa llegada y esa es una de las priorizaciones. Junto con eso va a ir, ¿sabes qué? Cómo expeditamos, ¿sí? De una manera efectiva, ¿sí? Sin pedir favores, sino siguiendo una línea concreta. Cómo vamos a expeditar todo lo que son los permisos de inversión adicionales o los permisos de maquila. Y tenías una tercera pregunta, ¿cuál era? Es sobre el que al menos 5 entidades del país están en semáforo rojo. Esto, ¿cómo están ustedes trabajando con esas entidades? Si nos pudieras decir qué riesgos hay para la industria manufacturera y de exportación ante este escenario. Mira, los riesgos son muy latentes. Ahorita yo creo que tenemos que pensar en lo siguiente. El asociado de una empresa te genera ideas, te genera, vamos a decir, procesos, productos y mejoras. El que un estado esté en rojo, lo que tienes que hacer y lo que estamos haciendo es, vamos a decir, reforzar que los controles de las 4 paredes que estás haciendo son buenos. Pero también tenemos que hacer lo siguiente, Silvia, es algo que está haciendo el sector es, hay una preocupación después de esas 4 paredes. Tenemos empresas, te lo digo, en Baja California, Juárez, Chihuahua, Nuevo León, Matamoros, donde ellos les están dando, por ejemplo, sabes que te estoy dando cubrebocas para tu familia, para ti, te estoy dando despensas, ¿sí? ¿Por qué las despensas? No es, ¿sabes qué? Porque te queremos, es porque queremos que salgas menos y que disminuyas el tráfico. Ahorita la concientización que estamos haciendo es a través de las familias. Sí nos pone en riesgo, Silvia, ¿por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Ahorita yo creo que tenemos está muy expuesto y muy visto que tenemos como sistema de salud en el país, no estamos preparados. La clave aquí va a ser que en esos estados dar seguimientos puntuales, entender, vamos a decir, cómo la gente quiere trabajar. Hay estados donde están haciendo pruebas de PCR, ¿sí? Y empresas que lo están haciendo, ¿sabes qué? A su población. Otras empresas están viendo, ¿sabes qué? Cómo los sectores o las colonias, vamos a decir, donde están sus empleados, cómo se están infectando. Ahorita estamos en un proceso de conocimiento, Silvia, para esos estados en rojo, para poder reaccionar sobre eso. Ustedes están, me acuerdo que el año pasado, tú comentabas junto con Luis Aguirre, el asunto de que ustedes están propusieron un plan al gobierno para ayudar con la vacunación. ¿Qué respuesta han tenido, Luis? Mira, lo hicimos en conjunto con otras entidades, ¿sí? Y como comentaba previamente, creo que fue Ola, el plan ahorita es ver la parte logística. O sea, perdona, Berenice, ver la parte logística. Ahorita nosotros lo que queremos y estamos proponiendo es, logísticamente, cuenta conmigo. Puedo ser yo el enlace entre tu gobierno y las empresas para que esas vacunas vayan de acuerdo al plan que tenemos, ¿sí? Ahorita, todas esas historias de que la va a empezar a comprar vacunas, todo eso, pues no existe porque no se puede hacer. Básicamente es coordinar la logística. ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias. También tenemos a esta Laura Gutiérrez de Enlazador. Presidente, le tocó llegar a la presidencia de INDEX en un momento complicado. Bueno, el mundo está complicado de por sí. Y va a ser algo, pues, un gran reto, me imagino. Pero me imagino que dentro de su plan de trabajo tiene especificados algunos puntos en los que va a poner énfasis. Si no los puede platicar. Y también preguntarle, ya habló sobre Tatiana Cloutier, dice que confían en ella. Si a ella le va bien en el sector. Pero hasta ahorita, ¿qué resultados han tenido precisamente de ella?
Ahorita los resultados son buenos. ¿Por qué? Porque ya el acercamiento está dado, ¿sí? Ahorita lo importante es, hay una vía de comunicación. La vía de comunicación ha sido bastante efectiva y buena. Sí está siendo receptiva a los temas que tenemos. Ahorita lo que queremos buscar es mesas de trabajo donde podamos, vamos a decir, ya arrastrar el lápiz. Ahorita, como dices tú, sí es una época interesante, ¿no? Sé que va a ser difícil, pero también, vamos a decir, lo que es difícil, lo creo que nos hace mejores a todos como seres humanos. Sobre el plan de trabajo, lo quiero quebrar en 4 temas muy básicos. Primero que nada, es desarrollar talento. Si tenemos un buen talento, vamos a traer más inversión. Creo que México ha desarrollado interesantes para varios países, ¿sí? China ya nos vio a nosotros como el trampolín para entrar a Estados Unidos. Entonces, si tenemos el talento correcto, la inversión va a llegar. Ahorita lo que estamos proponiendo a nivel índice nacional es generar mayor educación, generar mejores herramientas para que la gente pueda tomar decisiones, pero decisiones rápidas, ¿no? Tomar decisiones oye muy bonito, pero decisiones rápidas que marquen una diferencia. Nosotros competimos, como siempre lo he dicho, no competimos con empresas en México, competimos con empresas en el extranjero. Entonces, ese talento tiene que quedarse en México, buscar cómo lo hacemos más grande. Si alguien, vamos a decir, que le va bien en México, está convencido que México es una opción, ese gerente de 30 años, probablemente cuando tenga 35 o 40 años, va a buscar traer inversión a México. Eso es por un lado. Número 2, la parte económica. La parte económica, ahorita comentaba, por ejemplo, voy a tomar Baja California. Baja California se pagan por día $9 millones en salarios. Solamente Baja California. Chihuahua está pagando $12 millones en salarios. ¿Okay? Esa parte, ¿cómo la vendo con los estados para generar una atracción de inversión? Este plan lo que tiene el punto 2 es trabajar de la mano con los secretarios de desarrollos económicos de los estados, de la entidad que sea, para ver cómo Index te facilita o te provee acceso para atraer inversión en tu estado. Entonces tenemos talento, tenemos atracción de inversión. Número 3, cumplimiento. El cumplimiento es muy importante. Si no tenemos cumplimiento, ahorita la palabra de moda de todos los países es cumplimiento. ¿Sabes qué? Si no hay cumplimiento, no eres atractivo ni para el talento, ni para la inversión, y mucho menos para la entidad federativa y las entidades estatales. Tenemos ya SATs en los estados. Lo que queremos aquí promover en Index es, entiende lo que se requiere y genera la información para estar en cumplimiento con lo que se requiere. Si volvemos al tema, al ser tan poquitos, al ser 1,300 a nivel país, pero esos 1,300 generamos el 36%, perdón, una tercera parte del Producto Interno Bruto. Creo que sí merecemos estarnos preparando y sí merecemos ese espacio con las autoridades para decirles, ¿sabes qué? Cumplo, tengo la gente y voy a traer la inversión. Y finalmente es pensar a futuro. Sí, ahorita yo creo que el estar en la pandemia, alguna gente me decía, oye, es que no te conviene. Pero que es una, vamos a decir, no es de conveniencia, sino es de certeza, ¿no? Ahorita ninguno de nosotros estamos preparados, pero lo que sí sé es que hay mucha gente con voluntad que quiere apoyar al sector. ¿Por qué? Porque este sector marca la diferencia. Yo nunca había esperado, siempre esperé escuchar que el cine está lleno, que el restaurante está lleno, pero no que el hospital está lleno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para dar nuestro valor agregado aquí en la pandemia y que se quede ya en registro de que el sector, bueno, pues el sector es bueno, el sector es noble y no competimos en México, competimos con otros países y al ser una tercera parte de la economía, creo que es súper importante. Otro punto que tienes que poner en la mesa económicamente sobre este cuarto elemento es que el turismo ha sido uno de los mejores atractivos de México económicamente por muchos años. Si vemos el turismo de México cayó un 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es dinero que no llega. Entonces, ese dinero, si queremos que la sociedad esté fuerte, tiene que seguir fluyendo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos a Ivette Saldaña del Universal que nos pregunta, ¿qué comportamiento han tenido las exportaciones en estas primeras semanas del 2021? ¿Cómo impacta que haya semáforo rojo en los estados de maquiladores como en Baja California? Y considerando esta situación, ¿han hecho algunos ajustes a las expectativas del crecimiento de la maquiladora para el 2021? ¿O cuál es su previsión en materia de exportaciones y empleos para la maquila en este año? Mira, empleos, lo que se espera es un 4 al 5% de incremento, que es conforme a los mercados que estamos.
Eso es un promedio. Quiere decir, si estamos en 3 millones ahorita, vas a tener 4 o 5% de eso. ¿Sí? Ahorita la clave aquí sería que vayas creciendo, vamos a decir, de acuerdo a cómo crece tu mercado. Las exportaciones, si comparamos enero a octubre, ¿sí? De 2020, tenemos 213 millones de exportaciones, 213 mil millones, ¿sí? 213 billones, si quieres decirlo, de dólares exportados. Si lo sacamos comparado contra 2019, estás hablando de 218 billones de exportaciones. ¿Sí? 213, 218, si vemos, no es tan diferente. ¿Sí? La matemática, inclusive con el tema de COVID. Algo que tenemos que meter en la ecuación también es de que al subir los precios, al subir las materias primas, tus exportaciones son más altas. Entonces, sí hay un crecimiento orgánico que hemos tenido de un año a otro y también un crecimiento en el valor agregado que hemos generado como país, ¿sí? De 213.6 a 218, los mismos 10 meses del año pasado. Sobre el tema de los semáforos rojos, como comentaba previamente, básicamente es trabajar con los estados, trabajar con los desarrollos económicos y secretarías de salud, ¿sí? ¿Para qué? Para que veamos nosotros cómo estamos en protocolos, qué estamos haciendo internamente y poder, vamos a decir, replicarlo para que inclusive que ese semáforo rojo tengamos un buen control de salud en las empresas. Muchas gracias. También tenemos a José Ávila de Expansión que pregunta, sobre el tema de la relocalización, el gobierno mexicano busca atraer a empresas cuya base de operación está en Asia. ¿Index ha tenido alguna participación en esta campaña y cuál ha sido? ¿Y qué se está haciendo para que México avance en la producción de insumos intermedios y así aprovechar las disputas comerciales entre Estados Unidos y China? Y hablando de la diversificación, ¿qué está haciendo Index para llegar a más mercados además de Norteamérica? Ok. Bueno, mira, vamos por partes, ¿no? Diversificación y nearshoring. México es uno de los países, México tiene más tratados internacionales que Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Para nosotros es atractivo poder estar negociando con Asia, ¿sí? con tarifas que no puede negociar Estados Unidos. Entonces, eso nos hace atractivos para la inversión. Sí se ha visto la opción de atacar vamos a decir, de estar en Asia y traer productos hacia México. La cuestión aquí que tenemos que ver es dónde está el mercado, ¿sí? Si tienes un producto que te traes de Asia, pero tu mercado está en Asia, los costos logísticos son muy altos. Lo que estamos viendo específicamente es qué quiere Asia que se quede en la línea de Temeco, que se quede en Latinoamérica. Entonces, a través de los diversos comités que tenemos dentro de Index, estamos buscando que esa inversión venga y vamos a decir se replique. Otro de los puntos que vemos es de que Estados Unidos, al querer activar el TEMEC, pues muchas de las opciones que tiene pues van a ser a través de México, no van a ser a través de nosotros. El crear proveeduría, que es otra de las preguntas que me estás haciendo, sí tenemos que recordar que México natamente o naturalmente no es un país que genere commodities, lo que le llaman, ¿sí? Una tercera parte, por ejemplo, del acero del mundo, para una cuarta parte del acero del mundo lo tiene Asia, ¿sí? Casi un 40, un 30 y tantos % del algodón del mundo lo tiene Asia también, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es más de generar, ¿sí? O sea, ese commodity en este sector y en este país es cómo traigo ese producto que es materia prima y genero, vamos a decir, los canales de distribución, uno, y también el empleo necesario para que esos canales de distribución se mantengan. En resumidas, vamos a decir, resumiendo toda esta respuesta para nuestro compañero, sí estamos trabajando con los gobiernos de Asia, ¿sí? A través de las cancillerías para promover la inversión. Número 2, los desarrollos de proveedores no van a ser rápidos, pero ya se está trabajando y se está trabajando de la mano con los países del TEMEC. Y número 3, ahorita esta generación, este círculo virtuoso de la economía, pues a México le puede quedar muy bien porque por el inmenso número de tratados internacionales que tenemos. Muchas gracias. También tenemos a César Méndez de TV Azteca y comenta, ¿han tenido algún problema con los sindicatos en la frontera en el tema de ajuste salarial, como ocurrió a principios del 2020 con el movimiento 2030?
Mira, básicamente los temas que hemos tenido a nivel sindical es llegar a acuerdos específicos con empresas. No te puedo decir que es algo total con el sector de manufactura. No hemos tenido problemas como se manejaron aquella vez, que allá en Matamoros con el Movimiento 2032. Ahorita lo que sí hemos entendido es que con este incremento del 15%, pues sí tenemos un impacto, ¿no? Si lo vemos de esta manera, si le doy 15% a 6 personas, ¿sí? Ya no puedo contratar un séptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gasté el 100% de lo que le iba a dar a alguien adicional. Cuando se manda eso de ese 15%, pues las empresas probablemente no estamos todos de acuerdo, pero sí lo adoptan, ¿sí? Entonces, cuando tú lo adoptas, el asociado entiende, ¿no? Ahorita los temas sindicales que hemos tenido básicamente van a ser, vamos a decir, relacionados a estar todos dentro del compliance del TMEC, estar todos dentro del compliance de las nuevas reglas de trabajo de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero no hemos tenido ya temas tan radicales como se tuvieron en esa fecha. Joven. Muchas gracias. Doy la palabra a Fernando Chagoyán, de Televisa Tijuana. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hace un momento te preguntaba sobre cómo está la situación en la industria maquiladora con esta crisis económica, pero quedó pendiente el tema del aforo. ¿Cuántas personas todavía están trabajando con un aforo reducido? Otra pregunta, si siguen teniendo gente resguardada o si se liquidó a un número determinado. Y la gente resguardada es la gente vulnerable. De acuerdo a los reglamentos estatales y federales, esa gente pues, no puede trabajar, ¿sí? Estoy hablando a manera general, Fernando. Número uno. Número dos, los empleos, si comparas tú octubre contra octubre, ¿sí? Baja California generó 30,000 empleos más de octubre de 2020 contra octubre de 2019. Entonces, tienes un crecimiento casi del 9%, más o menos, no, perdón, del 11% en Baja California nada más. Sobre los temas de los aforos, sí están reducidos, depende de la entidad, ¿sí? Porque vas a tener dos situaciones de reducción de aforo. Uno es por la contingencia y el otro es por el mercado. Sin embargo, lo que vimos es que probablemente esa empresa que tiene un aforo reducido por el mercado, sus asociados se están contratando, vamos a decir, o se están yendo a otras empresas que tienen aforos más altos, ¿no? Ahorita el trabajo que ha hecho la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, el Desarrollo Económico, ha sido bueno en seguir revisando todo lo que son los protocolos y cumplimientos. Por otro lado, Luis, sobre el pronóstico para el próximo año, ¿tienes el dato en Baja California? ¿Cuántas maquiladoras hay y principalmente qué fabrican y si están en riesgo de cerrar? Mira, dame un segundo. Mira, en Baja California, 1,135 establecimientos, ¿sí? Son 402,000 empleos, 403,000 empleos si quieres redondearlo. Como comentaba previamente, son cerca de 12 millones de dólares diarios que se pagan de salario. Los sectores que tenemos son, yo creo que Baja California tiene una gran diversidad: metal mecánico, médico, aeroespacial, todo lo que sea mejoras de hogar o home improvement, como le llaman en Estados Unidos, todo lo que sea componentes electrónicos y televisiones. El único que vemos que puede tener un impacto es, vamos a decir, el mueblero. ¿Por qué? Porque muebles no es algo que se fabrique tanto, ¿sí? Casi sobrepedido. Al estar, vamos a decir, esos negocios muebleros en Estados Unidos cerrados, ¿sí? Entonces pues no existe la demanda, ¿no? Es el único en el que vemos, Fernando, que pudiéramos tener un impacto. Y ya por último, bueno, hoy entra en vigor la nueva ley Home Office aquí en México. ¿Qué opinión te merece? Y si es ustedes tienen personal trabajando desde casa, pues principalmente cómo seguirían apoyando o cumpliendo esta ley. Sí, mira, es el teletrabajo, ¿no? Y básicamente el teletrabajo pues no se refiere a computadora, etcétera, es por la distancia. Lo que nosotros vemos es de que se adoptó bastante bien en la pandemia, que ciertas funciones pueden estar operando desde casa, ¿sí? Si tú entrevistas a la gente y platicas con ellos, y sabes que me siento más productivo, ¿por qué? Porque entro a mis juntas, tengo mi calendario, ya no estoy en la oficina distrayéndome, eso así.
Lo vemos bien, lo vemos que va a tener que ir adaptándose tanto el asociado como la empresa y el gobierno a los controles en el teletrabajo. Pero básicamente creo que es una evolución que muchos países ya tenían. Ahorita la clave va a ser nada más que en esa evolución estemos de acuerdo y vayamos entendiendo las reglas. Creo que varias empresas lo han adoptado bastante bien y yo considero también que es una muy buena opción, disminuir movilidad, ¿sí? Y también, vamos a decir, fomentas un poco más la productividad, vamos a decir, como países de primer mundo. ¿Ustedes, sabes cuántas personas tienen o porcentaje de personas trabajando de teletrabajo? No, no tengo el porcentaje. Si gustas, tú estás aquí en Baja California, pido ahí que lo revisen y te mandemos un porcentaje a través de Adrián. Muchas gracias. Okay. Perfecto. La penúltima pregunta que tenemos es, ¿la COFEPRIS debería de acelerar los procesos de certificación de productos que eliminen los virus? ¿Y qué se hará para darle prioridad a las importaciones de estos productos? A ver, se perdió al final, ¿le pusiste mute? Preguntan que, ¿qué se hará para darles prioridad a las importaciones de dichos productos? Mira, ahí depende, es una pregunta demasiado específica. Tenemos que ver qué producto es, si la COFEPRIS lo tiene autorizado. Como sabemos, las oficinas de los gobiernos están en teletrabajo ahorita. Hay productos que sí se pueden importar sobre ciertos riesgos y controles sanitarios. Aquí la clave, Marta, yo creo que nos manden específico esa pregunta porque sí tendríamos que verlo con COFEPRIS, ¿no? COFEPRIS ahorita ha estado buscando acelerar lo que a nivel país se requiere, lo que a nivel, pues, ya sea medicamentos o productos se requiere. Si hay algo muy específico, pues le damos seguimiento, por favor. Claro que sí, con gusto. Y por último tenemos a Laura Gutiérrez de Enlazadot que nos va a dar la última pregunta. Sí, a ver, ya por último, presidente, habló que Biden es más favorecedor del TEMEC, sobre todo por el asunto de que no quiere los castigos que crearon. Pero en general, ¿cómo esperan su gobierno? Mira, del 1 al 10 te puedo decir que en un 9 de recepción al sector, ¿sí? Biden en toda su campaña, ¿sí? Si leemos entre líneas, él está a favor del comercio, ¿sí? Entonces, todos estos temas que tiene Estados Unidos con el impacto económico del COVID, etcétera, de alguna manera tiene que hacer que el flujo del producto, ¿sí? El flujo del dinero, vamos a decir, vuelva a Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que buscar aquí es cómo coincidimos con Biden, que va a ser a través del TEMEC. Biden está considerando volver a lo que era el TPP, ¿no? El Tratado Transpacífico, y que ya cambió de nombre, ¿sí? Si está considerando el revisar de donde Estados Unidos salió porque estaba China, creo que nos puede dar una muy buena ventaja comparativa con otros tratados y competitiva dentro de los mercados que estamos manejando, la verdad. Es importante ver que Biden también pues, agarra un país, vamos a decir, en una época económicamente no muy viable. Ellos han dado estímulos muy altos a sus ciudadanos, entonces esos estímulos altos, él tiene que ver cómo vuelven esos estímulos a Estados Unidos. Entonces, nosotros vemos que el sector de manufactura, que es uno de los más productivos en Estados Unidos, pues la mayor parte la tiene invertida en nuestro país, ¿sí? En nuestros países, tiene en Vietnam, en Asia. Entonces va a tener que buscar cómo eso se genera en el mercado de Estados Unidos y también ellos revisar su balanza, vamos a decir, de pagos, balance comercial, perdón, y ver cuánto tienen que empezar a mandar de Estados Unidos a otros países, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias a todos los medios que nos están acompañando el día de hoy. Ya Gracias. No tenemos ninguna pregunta por parte de ninguno de los medios y si gusta, les cedo la palabra para dar el cierre de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias Marta y gracias a todos. De mi parte es estar a sus órdenes, lo que vamos a buscar en Index, en nuestros sectores, es seguir apoyando la inversión, seguir trabajando con el gobierno, ¿sí? Hacer unos cambios y ajustes que se tienen que hacer, pero para una tarea para mí sería, si tenemos 3 millones de empleos, bueno, pues cómo hacemos que sean 4, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea más atractivo? Y hubo una buena ecuación ahorita con el cambio de gobierno en Estados Unidos.
y también pues este año va a ser, vamos a decir, de reinventarnos, ¿no? De rehacernos, así que permanecemos a sus órdenes, que tengan un excelente año todos y mucha salud y buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bonita tarde. Bye. Muchas gracias a todos. Buen día, hasta luego, buen día. Gracias, feliz año a todos. Chicas, Gracias, igualmente. Gracias, buenas tardes, feliz año a todos, un abrazo.